Le doy la palabra al profesor Mario Hernández para que modere el tercer eje temático. Estamos en una situación muy interesante. Yo creo que es una coyuntura excepcional en el país porque nunca habíamos profundizado tanto el asunto del derecho a la salud. Y lo digo con conocimiento de causa, porque resulta que soy historiador, me dediqué a eso y le he seguido la pista a ese tema en este país los últimos 20 años. Y realmente nuestro país tiene esa dificultad cultural, digamos, y política, y es que no ha tenido ni la discusión ni la vivencia de la posibilidad de contar con un derecho universal, ni siquiera a la atención médica, y mucho menos a la salud, en un sentido muy amplio. Ha sido siempre una experiencia muy, muy funcional a la manera como ha venido operando en las sociedades modernas y en el capitalismo mundial, esta idea de que cada uno obtiene de acuerdo a lo que tiene. Es decir, se merece de acuerdo a lo que tiene. Hay que demostrar ser pobre, al pobre se le da lo de pobre y no exija mucho porque se le quita de pronto esa limosna, esa asistencia, cuidado. Y quien paga obtiene de acuerdo a lo que aporta. Entonces, si usted solo le alcanza para su afiliación a la seguridad social, pues hombre, ahí tiene su plan de beneficios y eso es lo que le da. Si tiene más platica, pues tiene forma de adquirir un seguro privado, medicina prepagada, es eso exactamente. Y se nos ha naturalizado ese asunto, ¿sí? Es natural que el pobre pues reciba lo que se puede, ¿sí? El medio pues también lo que puede, y el rico pues sí, obtiene lo mejor. Entonces claro, cuando empezamos a discutir este asunto del derecho ya en profundidad y empieza a darse estas disyuntivas que estamos viendo, ¿cierto? O lo asumimos como algo ligado a la capacidad de compra y por tanto a los contratos establecidos en un mercado, así sea regulado, porque es un mercado regulado, ¿sí? O lo asumimos como una condición humana, ¿sí? Una necesidad humana que entonces tiene una titularidad previa a la propiedad, entonces ahí ya nos metimos en un problema serísimo. Eso es lo que significa derecho fundamental, ¿sí? Que no es prestacional, no es contractual. Entonces, esas disyuntivas son las que están apareciendo. La ley estatutaria, recuerden ustedes que tuvo varios proyectos de ley en discusión, y había efectivamente, construimos desde un sector una visión garantista, universalista, ligada al concepto de dignidad humana, que llegó como proyecto de ley 105 de 2012. Y el gobierno, tomando también los aportes de la Junta Médica Nacional y transformándolo en una serie de puntos muy precisos, ligado a lo prestacional, presentó el proyecto de ley 210 de 2012. En el debate, y con mensaje de urgencia y sin mucho debate público, pues lo que quedó fue algo ahí medio mix. Y por eso, es por esa razón que el gobierno dice, yo puedo leer la ley estatutaria, la misma que ustedes discuten como derecho, desde la clave de derecho prestacional ligado a la propiedad o ligado a la estructura de mercado regulado que tiene la ley 100 y lo está desarrollando. O bien, como lo dice la Corte, yo puedo leer esa ley estatutaria desde la clave del derecho expandido, ¿sí? Por la observación 14 de 2000. Esa es la tensión que tenemos. Hagamos conciencia de que es un debate que debe ser cada vez más público, más consciente entre la ciudadanía, no entre los expertos. No es solo de los abogados, ni de los médicos, los administradores, no. Es en la gente que debe haber esa discusión. Para avanzar en eso es este centro de pensamiento. Entonces, bueno, este espacio aprovechémoslo seriamente para eso. Vamos a avanzar entonces con un tema que es el crucial en la ley estatutaria. Doctor Héctor, muchas gracias por venir. Porque el artículo 15 de la ley estatutaria, y eso lo avaló la Corte como constitucional, dice, gracias a la Corte solamente quedó en esto, la forma, gracias a la Corte, la forma como el Estado va a garantizar el derecho, el componente prestacional de la atención médica va a ser solamente a través de un decreto de exclusiones explícitas. Así se dice, artículo 15. Incluso el parágrafo del artículo 15 es bastante tendencioso, porque dice, la acción de tutela podrá servir también frente a las providencias que resulten, ¿sí?, de cuestionamientos a esas exclusiones. Entonces queda en suspenso si las exclusiones son objeto de tutela. Gracias a la Corte, otra vez, la Corte dijo, la tutela no me la tocan. Luego las exclusiones también van a ser objeto de tutela, así está en el parágrafo
2 del artículo 15, esa cosa tan compleja. Bueno, entonces nos vamos a dedicar ahorita a escuchar 3 posiciones respecto del tema de las exclusiones. Aceptó la invitación y muchas gracias, doctor Héctor Castro Jaramillo, quien dirige en este momento una institución que es fundamental para eso, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Es realmente el que va a desarrollar esos 2 literales, el C y el D del artículo 15, que se refieren a la evidencia científico-técnica sobre seguridad, eficacia y efectividad, o eficiencia clínica, le llaman así también. Y entonces él, como tiene esa responsabilidad, nos va a decir cómo está entendiéndola y qué es lo que está realizando el instituto para hacerlo. De ese aporte saldrá entonces una serie de elementos, digamos, de juicio, pero no definen de todos modos las exclusiones, porque pasa por un mecanismo que debe ser democrático y participativo y que debe reglamentar el ministerio. Bien, estará también entonces con la posición suya Néstor Álvarez Lara, que ustedes ya lo escucharon inicialmente, como representante de la Asociación de Pacientes de Alto Costo de la nueva EPS y que efectivamente, como él lo dice, viven día a día el tema de lo incluido, lo excluido y el acceso o no acceso. Y de parte de la universidad está el profesor Fernando de la Hoz, quien es profesor de la Facultad de Medicina del Departamento de Salud Pública, fue recientemente director del Instituto Nacional de Salud y su grupo de investigación trabaja precisamente el tema de las tecnologías, la evaluación de tecnologías desde el punto de vista tanto epidemiológico como de costo-efectividad. Así que tenemos 3 visiones. Le voy a pedir entonces al doctor Héctor que comience con su presentación. Vamos a tratar de hacerlo en 10 minutos, de manera que tengamos al final oportunidad para intervenciones del público. Gracias. Bueno, muy bien, buenos días y gracias al doctor Torres Corredor por la invitación. La verdad que este tema de la reforma, además de ser un tema apasionante, creo que es un tema que nos tiene que ocupar en los siguientes meses y años para lograr sacar una reforma, una implementación de reforma bien hecha y corregir las fallas estructurales que todos conocemos. Empiezo por declarar que soy el director del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Me voy a referir en mis 10 minutos brevemente a qué hace el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Empezar por decirles que es una organización no gubernamental de ciencia y tecnología que fue creada hace 3 años con recursos del Ministerio de Salud, Protección Social, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, Colciencia, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Si bien es una entidad privada de naturaleza privada, pero con participación mixta y mayoritariamente pública, pues empiezo por decir que mi postura y mi posición no representa al Ministerio de Salud y Protección Social, no soy mensajero del Ministerio de Salud y Protección Social y que simplemente soy lo que voy a representar en este tema. Decirles también que el componente de reducir la asimetría de información en el sector salud es fundamental para tomar decisiones a nivel de la práctica clínica, a nivel de la apropiación de tecnologías para un hospital o para un pagador y por supuesto para tomar decisiones de coberturas, de inclusiones y exclusiones en un plan de beneficios. Entonces, cabe anotar que si bien en Colombia hace 3 años lo venimos haciendo, desde hace más de 30 años diferentes países, sobre todo los más ricos, empezaron a preocuparse por usar de manera rigurosa la evidencia científica para informar las tomas de decisiones, como dije, en esos niveles. ¿Qué se revisa habitualmente en estas agencias? Se revisa la seguridad, la efectividad y la costo-efectividad también de medicamentos, dispositivos, procedimientos e incluso modelos y modos de atención. Me encantó el ejemplo que dio el doctor Patiño cuando estaba hablando, porque habló específicamente de lo que hace los análisis de costo-efectividad. Él en su ejemplo dijo, imaginémonos que hay una tecnología que tiene una eficacia comprobada de 97% y vale 10 pesos y aparece otra que tiene 97,5 y vale 100 pesos. De acuerdo a lo que él dijo, debiéramos excluir la que vale 100 pesos y quedarnos pagando la más barata. Justamente eso es un estudio de costo-efectividad, donde usted analiza cuál es la ganancia en valor o en beneficio en salud comparado con el sobrecosto que va a generar esa nueva tecnología. Por supuesto, la ley estatutaria en un Estado social de derecho no permite que la costo-efectividad sea un criterio para excluir, pero sí permite que la costo-efectividad sea un criterio para informar la toma de decisiones, para decirle a ese clínico, ojo,
Hay dos opciones, 97% de efectividad a 10 pesos y 97,5 a 100 pesos, estimado prescriptor, bajo su sapiencia de autonomía médica, entienda que probablemente no es buen valor por dinero eso. Pero también la costo-efectividad puede ser útil para avanzar en una cosa que es importante, que es la regulación de precio basada en valor. Hoy en día sabemos que cuando había libre competencia de mercado, supongamos que había un medicamento que lo lanzaba el productor a $1.000.000 por dosis, después del escándalo mediático y además de muchos actores que creo que hicieron un ruido bastante interesante que permitió avanzar en la regulación de precios con referenciación internacional, pues hoy en día, después de referenciar 17 países, puede encontrarse que una tecnología, al mirar los 17 países de referencia y ponderarla por el percentil 25, pues ya no vale $1.000.000 por dosis, sino digamos $750.000 por dosis. No obstante, es una ganancia para el sistema, existe todavía el riesgo de que estemos pagando precios más altos en comparación con el beneficio que otorga la tecnología. Entonces, los análisis de seguridad, efectividad comparativa o de eficiencia o efectividad clínica, más el costo-efectividad pueden ayudarle a quien toma las decisiones, si tiene dientes suficientes y voluntad política de hacer negociación centralizada, a bajar aún más el precio basado en valor. En este nuevo escenario, supongamos que la tecnología que antes valía $1 millón y regulada con referenciación internacional vale $750 por dosis, pudiera bajar a $500.000 por dosis, o al menos le da dientes al negociador para moverse en una banda entre $500.000 y $750. Entonces, ese es simplemente un ejemplo de lo que hacemos. Normalmente la justificación de las reformas, y estoy de acuerdo con algo que han mencionado muchos de ustedes, es que estamos en una disyuntiva o en un debate donde estamos en diferentes aristas. Hace algunos meses he venido estudiando el fenómeno de reforma y les cuento ahí una primicia. Yo estoy en el IETS hasta septiembre de este año porque me voy para la Universidad de Harvard a apoyar un proyecto específicamente de reforma, porque es de mi interés apoyar a todos los actores que quieran que se implemente una reforma bien hecha en Colombia, pues este tema. Entonces, mirando un poco lo que muestra la evidencia, habitualmente hay un modelo de la Universidad de Harvard que tiene que ver con cómo implementar bien las reformas. Habla de que hay normalmente 3 tipos de preceptos o principios para implementar las reformas en salud. Uno es la justificación utilitaria, y hay utilitarismo objetivo y utilitarismo subjetivo, donde cada individuo puede decir: yo estoy en capacidad de pagar lo que yo quiera, o el objetivo, lo dice así, es el de la sociedad. La ley 100 dice: estamos en capacidad de pagar tanto por prestarles servicios de salud. Eso es lo que ustedes han denominado contractual en el discurso del día de hoy. Hay otra arista para justificar las reformas que es muy distinta, y es la que abarca la ley estatutaria, y es desde la perspectiva de derechos. Pero ahí también hay 2 doctrinas. La doctrina libertaria de cada individuo tiene los derechos que él quiera, entonces el doctor puede fumar si ese es su deseo, y puede perjudicar mi salud, ese es un derecho libertario. Pero también bajo esa doctrina están los derechos igualitarios, y pareciera ser que la ley estatutaria eso es lo que propende, que tengamos una cantidad de derechos como ciudadanos igualitarios de alguna manera. Hay una tercera doctrina o justificación que es la comunitaria, y ahí también hay 2 ramas: el comunitarismo universal, en el cual teóricamente cierta religión es buena, el aborto es malo, consumir drogas es malo, etcétera, y otra que es el comunitarismo relativo, donde cada sociedad va evolucionando y de pronto el aborto en algunas condiciones es permitido, los derechos de uniones de parejas del mismo sexo es la vía para ir, y al final del día lo que se busca con una reforma probablemente es balancear estos 3 preceptos y lograr finalmente avanzar en la medida que la sociedad quiere. Entonces yo creo que el discurso y la disyuntiva grande es sobre todo las 2 primeras doctrinas, entre derechos igualitarios y utilitarismo, y yo creo que ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir. La sostenibilidad es un medio para garantizar el derecho a la salud, pero no puede ser el fin único de la reforma. Entonces creo que ahí hay unos retos importantes para lograr un diálogo social en el que los tomadores de decisiones entiendan que realmente los argumentos de la ley estatutaria abogan por la libertad igualitaria, pero también hablar con los individuos e incluso con los prescriptores y con los profesionales de la salud, porque no estamos hablando de libertades libertarias, donde a todos los individuos les damos absolutamente todo, porque entonces no vamos a poder de alguna manera balancear las libertades individuales y las libertades sociales. Por supuesto, el tema del utilitarismo debe estar allí, pero como dije, como un medio y no como un fin.
Y por supuesto habrán algunas cosas desde el comunitarismo relativo de nuestra sociedad, donde está la solidaridad como el valor, algunos preceptos morales, la equidad, la equidad vertical en la que estamos avanzando, por ejemplo, en algunas patologías como enfermedades raras, pues tenemos que lograr un sano balance donde las tres cosas al final del día quepan en el cubo de lo que queremos como sistema de salud. Cabe anotar, y a veces se nos olvida con mucha frecuencia, que estamos avanzando, como el resto del mundo quiere hacerlo, en cobertura universal. Pero la cobertura universal en salud no es unidireccional, es tridimensional. Hoy estamos cubiertos, lo podemos decir crítica y sarcásticamente, en papel, 96 a 97% de las personas, pero estamos hablando de la cobertura de amplitud. ¿Qué individuos tienen derecho a acceder a una cobertura en salud? 96 a 97%. Pero hay otra dimensión importante donde se nos olvida con mucha frecuencia que debemos avanzar, y es en la profundidad. ¿Qué tantos servicios les vamos a otorgar a las personas? Solamente acceso a puerta de entrada, hospitalización y cirugía, tecnología de punta, tecnología de ultra punta, tecnología sin certeza de su seguridad o su efectividad, tecnología pseudo experimental. Y hay otra dimensión del cubo que también se nos olvida y no nos gusta mucho hablar de ella, y es el tema de qué tanto, y es la altitud, qué tanto estamos dispuestos como sociedad a sacar de nuestro bolsillo, ya sea en el punto de pago o ya sea como impuestos prepagados para poder financiar los servicios de salud. Uno diría no más, sí, pero si miramos que Colombia gasta el 6,4% de salud de su PIB y los demás países de la región ya están en 8, 8,5%, pues uno pudiera decir que sí nos está haciendo falta aportar un poquito más. Si habitualmente siempre los que aportan son los mismos, habría que mirar esas cosas, pero son partes del debate social donde debemos, yo creo que abarcar en el tema de cobertura universal y entender que si seguimos cubiertos en papel 96 a 97% de las personas, 98, 100, pero no nos ponemos de acuerdo en la profundidad, pues va a haber racionamiento implícito, con colas, con mala calidad, con barreras geográficas, barreras de acceso, que lo hemos vivido todos. De hecho, por ejemplo, la Constitución de Haití declara desde que compraron su libertad los franceses que tienen derecho a la salud, y es un derecho fundamental, y no lo han obtenido. Es uno de los países que tiene cifras parecidas en cobertura y en desenlaces de salud a África subsahariana. Entonces no basta con declararlo, basta vivirlo, y también lo han dicho ustedes, e implementarlo. Entonces creo que vale la pena, cuando pensemos en cobertura universal y en los retos, no solamente pensar en la amplitud, sino en la profundidad, cómo nos ponemos de acuerdo, y en la altitud, cómo, sin sacar más gasto de bolsillo en el momento de pago, porque también la evidencia muestra que quien tiene que sacar gasto emergente entra en riesgo catastrófico y empobrecedor, ya sea a punta de copagos, cuotas moderadoras altas o al pagar el punto de servicio, pero hay otros mecanismos como aseguramiento voluntario, como subir las cotizaciones, como algunas otras cosas que pudiéramos hacer para lograr, porque es que 6,4% realmente es muy poquito para lo que queremos en salud. Esto simplemente para hablar de los retos. Estos retos trascienden en lo que hace la evaluación de tecnologías, y por eso los he querido mencionar, pero también es importante entender que el uso de la evidencia puede ser una fuente de información para tomar mejores decisiones en salud. No solamente la evidencia, y también lo mencionaron, es el único criterio para tomar decisiones, como no lo es la costo-efectividad. Pero balancear esto con los valores sociales y las necesidades y prioridades declaradas de una sociedad creo que es importante para tomar decisiones. Vienen entonces unos retos regulatorios, institucionales y de proceso a la luz de la ley estatutaria. Entre estos, uno de los que ha mencionado el gobierno es fortalecer la puerta de entrada, no solamente en el caso de medicamentos. Ustedes han visto que el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo menciona que debe hacerse una triada donde el ministerio prioriza ciertas tecnologías de interés para que el INVIMA y el IED se sienten en conjunto y hagan un análisis de seguridad o efectividad comparativa, para que de alguna manera desde la misma entrada se haga alguna presión y se regule el precio, y no esperemos 2, 3, 4 años, presiones mediáticas e ineficiencias para regularlo. Pero esta necesidad de fortalecer la puerta de entrada de tecnologías trasciende los medicamentos y los dispositivos, y ahí yo creo que hay un espacio, doctor Izaza, para nosotros como médicos de autorregularnos. Y a veces decimos es que la autorregulación o la regulación vino de fuera, pero realmente, y con la mano en el corazón, y también lo digo como médico, pocas iniciativas se han visto desde los médicos para autorregularse, como lo han hecho los españoles, los australianos, los americanos. En el caso específico de la puerta de entrada, los médicos pudiéramos autorregularnos y tener un rol más protagónico, definiendo, por ejemplo, la entrada de procedimientos. Ustedes recuerdan la cirugía bariátrica. Cuando entró la cirugía bariátrica no se sentó la Sociedad de Cirujanos Bariátricos, ni de nutricionistas, ni etcétera, etcétera, por ejemplo, a definir claramente cuáles eran los criterios de indicación de este procedimiento.
tampoco los criterios de curvas de aprendizaje u horas de vuelo que requerían los profesionales. Entonces había heterogeneidad entre quienes habían hecho un fellowship en un país desarrollado de 2 años aprendiendo cirugía bariátrica y los que habían hecho un fellow observer de 3 meses en un hospital X. Si ustedes van y revisan lo que pagó el sistema en cirugía bariátrica, los precios por supuesto eran de descreme de mercado inicialmente. Una cirugía bariátrica valía 25 millones por tutela, luego 18, luego 16, 15 y van como en 6,5 millones. Y los resultados en esos momentos comparados con hoy en día eran mucho peores. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje la pagó el sistema. Terapia SABA. Entraron, ¿eso qué es? Como no quedó muy claro, empezaron a meterlo en la habilitación. Finalmente, y después de 4 o 5 años donde había asimetría de información e incertidumbre respecto al real valor terapéutico de esa tecnología, se evaluó. Entonces ahí hay una oportunidad de oro donde los médicos pudiéramos ser más proactivos, sentarnos ya sea con el ministerio y la oficina de calidad o la de talento humano o con el Instituto Nacional de Salud o de manera autónoma con la academia y poder decir, listo, vamos a hacer entonces de manera prospectiva análisis y escaneo de tecnologías para poder ser más dinámicos en esto. Por supuesto, los retos también hablan de avanzar en el tema de precio basado en valor, el ejemplo que les puse anteriormente, en ampliación progresiva usando la evidencia y construcción de exclusiones. Yo creo que hemos tenido una confusión histórica y es pensar que vamos a construir las exclusiones y que las exclusiones van a ser de piedra. Ustedes saben que si abogamos por usar la evidencia, van a haber inclusiones temporales, inclusiones condicionadas, exclusiones temporales, exclusiones definitivas, porque por ejemplo algo que excluimos hoy puede ser que en 2 o 3 años ocurra que emerge nueva evidencia que favorece su uso, o al revés, algo que hoy estamos financiando, como ha pasado con los COX-2, con la sibutramina y con tantos otros, pues surge nueva evidencia que muestra que es deleterio para la salud y bajo el precepto pro domine pues sería no adecuado tener algo que es más riesgoso que benéfico. Tenemos que avanzar, y lo mencionaba usted ahora, doctor Hernández, en su introducción, en crear exclusiones o inclusiones o mecanismos de acceso que sean legítimos, porque la tutela por supuesto es un derecho, pero en la medida que tenemos ese instrumento y tenemos la tranquilidad de que lo que nos están diciendo es verdad, ya sea para incluir o para excluir, nos vamos a sentir menos propensos a desgastar ese derecho. Y eso no es una barrera, es simplemente construir legitimidad, y creo que hay una oportunidad que trasciende el uso de la evaluación de tecnologías. Por ejemplo, hay una instancia que es la instancia asesora que recientemente se creó y recrea de alguna manera la composición del otrora Consejo Nacional de Seguridad Social. Creo que debemos aprovechar este momento para que esas personas rindan cuentas de las decisiones que toman, declaren conflictos de interés, sean transparentes, porque la legitimidad de lo que vayan a asesorar es fundamental. Pero también creo que es importante no dejarlos a su libre albedrío, sino también ayudarles con unas reglas de juego. Por ejemplo, a nivel internacional ya hay, creo que usted estuvo cuando la CRES construyó, hay herramientas como hacer análisis de decisión multicriterio donde la sociedad se pone de acuerdo y declara. Para mí es importante el tamaño de la población afectada, la gravedad de la enfermedad, el costo, la efectividad, la población vulnerable, etcétera. Los pondera y finalmente con unas reglas ex ante determinan y tienen decisiones que de alguna manera son replicables y transparentes para los actores. Y para concluir, creo que hay un reto también importante, bueno, y esas reglas de juego pudieran ser las reglas de la instancia asesora del gobierno, para que además de tener accountability o visibilidad y rendición de cuentas, también tengan unas reglas de juego que hagan reproducible y que cualquier actor que quiera desafiar esa decisión de alguna manera diga, no, bueno, como que llegamos a lo mismo porque son las reglas que acordamos como sociedad. Y finalmente, un reto importante de conciliar autonomía versus variación injustificada de la práctica clínica. Y esto lo digo también como médico. Por supuesto que la autonomía permite que los médicos tomemos decisiones, pero también la autorregulación exige que nos estemos actualizando periódicamente y que estemos dando cuenta cuando hagamos variabilidad injustificada de la práctica médica. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy médico de la Universidad del Rosario y cuando me tocaba hacer turno en el Hospital San José hacíamos episiotomía, que es una incisión medio lateral para que naciera el parto. Y cuando íbamos a Kennedy, en la misma hospital, no lo hacíamos. ¿Y la razón? Porque por escuela no lo hacemos aquí. ¿Cuál de las dos opciones era mejor? Esa autonomía irrestricta y absoluta es peligrosa. Y yo creo que ahí es donde tenemos que revisar en beneficio del paciente cuál de las dos opciones es realmente la que más conviene y mejor valor agregado otorga para el paciente y para el sistema. Creo que con eso termino mis 13 minutos que me faltan.
Bueno, como se mencionaba, ese artículo 15 creo que fue el que animó los ánimos en la ley estatutaria, porque de una u otra manera, pues veníamos de que había destapado la corrupción y que había inducido la corrupción en el sistema de salud, y era exactamente ese listado positivo. Porque un ejemplo muy básico, usted tenía derecho a trimetoprim sulfa 400-800, pero si el médico le formulaba 1600-800 ya no era no pos. Entonces era una manera que yo le cobraba al sistema por algo que yo podía dar en 2 tabletas pos, se lo daba en una sola tableta y lo recobraba al sistema. Entonces yo creo que la filosofía de ese artículo 15, digamos que es un logro a una aproximación de cómo ayudar a la transparencia del sistema de salud. Para nadie ha sido un secreto las zonas grises, lo que significó los recobros y la forma como de una u otra manera lo que se pagaba por un lado se sacaba por otro lado. Entonces yo creo que desde ese punto de vista ese listado lo estábamos pidiendo, lo habíamos dicho en el primer ejercicio de la CRES, que vale la pena hacer referencia como historia de cómo construir ese núcleo para reconocer el manejo de la enfermedad, y ahí vale la pena hacer varias menciones que acaba de hacer el doctor Castro. En el primer ejercicio de la CRES, cuando nos llamaron a los ciudadanos en el ejercicio de priorización, hubo hasta misma división de los ciudadanos que estuvimos ahí como ciudadanos corrientes, de pacientes normales, era ¿a quién prefiere darle salud? ¿A un anciano o a un niño? Si un deportista que se va a hacer alpinismo se fractura una pierna, que fue voluntario a hacer alpinismo, ¿lo debe pagar el sistema de salud o no lo debe pagar? Muchos sectores de la sociedad dijimos no, o sea, cuando hablamos del derecho a la salud, indiferente, si la señora se tomó 3 tragos y iba en tacones de 15 pulgadas y se torció el tobillo, ¿lo debe pagar el sistema de salud o no lo debe pagar? Pero no lo van a creer ustedes, la sociedad se dividió. Hay quien decía, sí, claro, sinvergüenza, ¿para qué se tomó trago? ¿Por qué lo tenemos que pagar con la plata de nosotros? Y otros que decían que no. ¿A qué hago mención esto? Que vale la pena mencionar, y el punto de partida, esto es un acuerdo social. Más que técnico, es un acuerdo social. Pero para que ese acuerdo, la sociedad, lo interioricemos todos, como pacientes, como empresarios y de todo, hay un factor que debe ser vital, que es la transparencia. Y nosotros hemos invitado a que la forma como se construya sea transparente y colectivo, y que esa participación social que dio la ley estatutaria para construir eso, en realidad sea una participación, no lo que nos acostumbran a llamar, y estoy hablando como nos llaman a nosotros, es a socializarnos. Mire, decidimos como la metodología de la CRES, que el concepto es de priorización, el concepto es así y es así, díganos si les gusta o no, y ha sido un placer, levantamos el acta y esa fue la participación social. Es tanto que en la tercera actualización del post cuando la CRES, los usuarios de Bogotá dijimos, nos levantamos y esto no es participación y no seguimos de acuerdo con lo que nos están presentando. En una mañana nos presentaron creo que 50 tecnologías en salud para que nosotros opináramos, todos, los criterios que han salido. O sea, ¿a qué hago mención? Es que el llamado al gobierno, a la academia, todo, es que este proceso tiene que ser tan transparente y tan participativo para que la sociedad lo compramos y lo aceptemos, ¿sí? Para que todos podamos ser satisfechos y decir, listo, esto fue entre todos y lo vamos a hacer cumplir. Pero, ¿qué vemos nosotros? Ya que empezamos a ver que como el gobierno no ha interiorizado la ley, y sigue diciendo la frase famosa de que queremos langosta, entonces con esa mentalidad es muy difícil que una sociedad acepte retos. Y yo creo que el primer paso que estamos haciendo llamado es que el gobierno mande un mensaje que va a cumplir la ley. Y yo creo que eso baja los ánimos y las tensiones para poder empezar todos los sectores de la sociedad a llevar ese pacto social. Pero no lo vemos así. Por todo lo que había mencionado anteriormente, por todo lo que se está tejiendo y por la forma como se está implementando algunas cosas de la ley. Entonces, este listado negativo que lo hayamos solicitado a gritos, y ese concepto de eficacia y eficiencia, no desconocemos la parte técnica que debe girar para la toma de decisiones, pero esto es una mezcla también de la parte técnica y social. ¿Yo cómo hago para explicarle? Yo a veces tengo discusiones con mis pacientes que represento la diferencia entre genérico y marca. Si somos una sociedad que el mercado nos atropella todo el día con publicidad, si el mismo médico a veces le dice al paciente, no, es el de marca mejor que el genérico, cuando el mismo gobierno legitimiza a su ente del INVIMA, ¿sí? Donde no lo fortalece y donde
en el plan de desarrollo pues mandó un vicio como diciendo, si yo tengo que dar todo, pues yo cojo el control de qué entra al país y qué no queda, y qué no entra para saber si lo tengo que dar con dinero público. Es una forma como lo hemos interpretado algunos decretos que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque no esperamos nada bueno del gobierno. No nos lo ha dicho ni nos lo ha dejado ver diciendo, oiga, sentémonos porque vamos a trabajar esto lo mejor. Lo primero que salió a decir el ministro fue, no hay plata y ustedes no tienen derecho a dar todo, ustedes son un país pobre, ni siquiera los más ricos le dan. Como dice, ubíquense, como dice, estás perdido. Y ahorita lo vimos, salió ya a buscar dinero, claro, posiblemente se necesite más dinero, pero vamos a los colombianos a entregar ese más dinero con la confianza de que el gobierno sí lo va a querer para implementar, con un problema que no podemos taparlo, que todavía la corrupción no la manejamos. Y no la manejamos porque tenemos un problema que es de información, donde no hay un sistema único de información. El gobierno trajo unos grupos de Corea y Alemania para mostrarnos su sistema de salud, para aprender a hacer retazos, porque de eso se trata el benchmarking. Y algo que nos mostró Corea es que todo el sistema de información es único y tienen absolutamente todo. O sea, si un paciente presenta una queja, no necesita llevar pruebas. Ellos la piden al sistema porque tienen absolutamente todo. Desde ahí pueden tener adecuado uso del medicamento, saber cómo se está formulando. Entonces, en un país donde la información todavía no es pública, donde el gobierno bajó el presupuesto del sistema de información, donde la implementación de CISPRO todavía no se ha llegado a las metas, pues es muy difícil querer, como el gobierno dice, tener un negocio rentable con salud pública, con rentabilidad social, porque la sociedad no lo va a aceptar y no lo va a comprar. Lo digo desde el punto de vista de ayer el aviso de pagar más dinero en salud. La gente dice, pero ¿yo para qué pago? ¿Para que se lo sigan robando? ¿Para que me sigan negando lo que ya tengo derecho, lo que pago? Entonces aquí hay un llamado también a ese contrato social y responsabilidad de los empresarios del sector salud. Porque mientras que los que estén presentes en el mercado no quieran cumplir su función de negocio bien, pues tampoco permite que el derecho a la salud en Colombia vaya a desarrollarse y que la sociedad vaya a comprometerse a cumplir. Creo que quiero cerrar con esto haciendo mención que no podemos repetir los ejercicios de la CRES desde el punto de vista de participación social. Como ciudadanía hacemos una invitación a que la academia nos apoye más a la participación ciudadana desde el punto de vista del apoyo técnico. No es fácil centrarse uno en escenarios representando a la comunidad cuando se hablan de temas específicamente muy técnicos y donde esa asimetría de información permite la gran confusión, que es terminar aceptando, porque yo sí creo que lo que me dicen allá es verdad y es válido. El discurso de que usted no tiene derecho a todo porque no somos ricos, pega. Y hay mucha gente que ha dicho, sí, no nos pueden dar todo porque la verdad no somos un país rico, y si ni siquiera saben qué hay en los otros países, pero ese discurso pega. Entonces yo creo que más allá de toda la parte técnica, aquí debe ser un compromiso social, de una parte que se habló de valores, de una sociedad también que está descompuesta por el concepto de solidaridad, por la parte humana, y el llamado más es cómo refundamos no solamente el sistema de salud, sino una sociedad y la ética en los negocios. Yo creo que aquí hay una cosa que se perdió. Yo trabajé mucho tiempo en negocios y algo que me enseñaron fue la ética, pero ya aquí en Colombia ni siquiera hay ética para hacer negocios. Entonces, también es un llamado a todos los actores del negocio de la salud, que no se puede tener como objeto el derecho a la salud como negocio. Se hacen negocios para garantizar ese derecho, pero esos negocios tienen que tener una ética. Y yo creo que eso también estamos llamados, y obviamente el llamado a que definitivamente en el país no hay un ente de control. Yo creo que parte de la desviación del sistema de salud dentro de lo malo que es, se ha desmejorado porque definitivamente no hay un ente de control. Y el modelo coreano montaba cómo ellos tienen una auditoría interna y auditoría externa, ¿sí? Para vigilar que el dinero esté bien, que haya calidad, que está basado en la calidad. Aquí es un negocio que no está basado en la calidad. Aquí lo último que interesa es la calidad. Entonces yo creo que todas estas reflexiones, en este momento que tenemos que refundar el sistema y como sociedad llevarlo a algo mejor que sea dentro de ese acuerdo entre todas las partes, va a ser muy importante. Muchas gracias. Sí.
Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Creo que esta parte es muy interesante y realmente tengo que reconocer que es algo nuevo para mí participar como en esta interfase, digamos, entre la técnica de las evaluaciones económicas, el uso de la evidencia para la toma de decisiones y al mismo tiempo, digamos, ser confrontado por el hecho de que está presente, digamos, las personas que sienten que su derecho puede ser vulnerado por las decisiones que se toman, digamos, basadas en todo este tipo de tecnología. Creo que en otras experiencias en las que hemos participado como universidad, digamos, en la aplicación de esta tecnología a la toma de decisiones en salud pública y hemos, digamos, acompañado al Ministerio sobre todo en el tema de toma de decisiones con respecto a la introducción de nuevas vacunas, pero nunca, digamos, en ninguna de estas discusiones que tuvimos estaban presentes los padres, por ejemplo, de los niños a los que se les iban a poner las vacunas. Han sido, digamos, básicamente discusiones en las cuales la universidad presenta, digamos, la evidencia, ¿sí?, entre comillas podríamos decirlo, y un comité de pediatras, básicamente infectólogos, pediatras, profesores de salud pública, etcétera, pues toman la decisión, discuten y miran si la evidencia es suficiente, si no, si eso está, digamos, de acuerdo con lo que el país puede pagar, y toman digamos, el comité, en realidad el comité no toma decisión, no dice tomemos la decisión, pero le recomienda al ministerio, digamos, un camino y el ministerio es libre o no de tomarlo. Pero como digo, es muy interesante este espacio porque al menos en esa experiencia que hemos tenido no está, digamos, representada realmente, digamos, pues está la sociedad civil representada por las organizaciones científicas, pero no, digamos, los padres o las personas que van o no a recibir el potencial beneficio. Entonces, y creo que eso haría, o que en el caso específico de usar las tecnologías y el análisis de tecnologías para excluir, ¿sí?, beneficios, con el acompañamiento de la sociedad civil, de los usuarios, etcétera, de las personas que podrían o no ser, digamos, perjudicadas en un momento dado por la decisión, va a ser una experiencia muy, pienso yo que muy interesante de democracia, etcétera, pero también, digamos, que puede levantar mucha polémica. ¿Por qué pienso yo que puede levantar mucha polémica? Me voy a enfocar básicamente bueno, primero un poco las fortalezas que tienen estos análisis técnicos, digamos, pero también tal vez mucho más en sus limitaciones. Primero, pues hay que reconocer que estos análisis técnicos se usan ahora en todo tipo de sistemas de salud, es decir, tanto en los más garantistas como quizás Gran Bretaña, Canadá, que son pues sistemas universales donde casi todo está cubierto, pero sin embargo ellos también usan este tipo de análisis de tecnologías para excluir, pienso yo también, básicamente algunas cosas. Entonces, digamos, allí el uso de las tecnologías económicas de la evaluación económica se convierte no en el árbitro, digamos, no es el que va a decir si la tecnología se adopta o no, pero al menos va a dar una idea, digamos, desde la técnica o desde la evidencia científica de si realmente el valor que eso añade a la sobrevida, a la calidad de vida, etcétera, vale la pena la inversión que se va a hacer o si esos recursos, digamos, deberían dedicarse a otra intervención que pueda tener
digamos, un valor mayor. Dicho esto, pues creo que para aprovechar el tiempo y como que quede un poco la cosa más clara me gustaría focalizar en todos los problemas que estas tecnologías tienen. Empezando por la palabra evidencia, es decir, la verdad es que uno como técnico de este tema le gusta mucho hablar de la evidencia, de la toma de decisiones basada en la evidencia, etcétera. Pero cuando ya uno se mete a luchar con esto de conseguir la evidencia, empieza a darse cuenta de que evidencia, ¿sí?, realmente hay muy poca, ¿sí? Y digamos, evidencia de buena calidad hay muy poca para muy pocas cosas, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que es real y es, por ejemplo, el dolor de espalda es una cosa muy común, es decir, el dolor de espalda es una de las primeras causas de consulta en todo el mundo y puede ser muy incapacitante y causa muchas pérdidas por calidad de vida, por años de vida vividos con calidad, etc. Y si uno se pone a buscar, por ejemplo, terapias para el dolor de espalda, ¿sí?, encuentra en internet y en la literatura médica muchas intervenciones, desde los medicamentos hasta las terapias físicas, etcétera. Pero cuando uno va a mirar la evidencia que respalda cualquiera de estas cosas, encuentra que la evidencia pura, digamos, de los ensayos clínicos, etcétera, primero hay muy pocos, segundo, no todos, digamos, los pocos que hay no siempre se dirigen a contestar la pregunta que a uno le interesa, es decir, si es mejor, por decir algo, el yoga, los ejercicios de relajación versus los relajantes musculares contra los analgésicos, etcétera. Es decir, esa pregunta, como a uno le interesa, con mucha frecuencia no la encuentra contestada en ningún ensayo clínico, ni siquiera en estudios observacionales de buena calidad. Entonces, el primer problema, digamos, que uno se enfrenta cuando tiene que darle a los tomadores de decisiones información basada en este tipo de tecnología, es que con frecuencia la pregunta que uno quiere contestar o que uno le están pidiendo que conteste no tiene, digamos, todas las herramientas para contestarla. Entonces tiene que, digamos, recurrir a elementos que son válidos dentro de la ciencia del análisis económico, pero que cuando uno se lo presenta a la comunidad puede ser, digamos, que la comunidad no lo tome bien, ¿sí?, o no lo entienda bien. Por ejemplo, cuando en estos ejercicios que mencionaba que hicimos con el tema de las vacunas, pues mucha era la información que se necesitaba o parte de la información importante que se necesitaba para redondear la carga de enfermedad no la encontrábamos con información de Colombia. Entonces había que tomarla de Argentina, de Brasil, de no sé qué. Y cuando uno presenta eso digamos, a personas, a la comunidad en general, incluso a personas que tienen formación, no siempre ese tipo de aproximación es bien recibido, digamos, se recibe con escepticismo, se recibe con sospecha, ¿sí?, porque pues dicen, pero pues yo siempre digo, es que no somos extraterrestres, tampoco creo que seamos tan diferentes de los venezolanos o de los ecuatorianos, pero eso que para mí es claro, al que se lo estoy mostrando, digamos, siempre tiende a pensar que no es así. Luego está el problema de ponerle, digamos, valores económicos, ya sea pesos o a los resultados en salud, que eso pues creo que todos lo tenemos claro. Lo otro es que mucha de la información, por ejemplo, de la calidad de los indicadores que usamos en estos análisis, como los indicadores de calidad de vida, que es algo muy socorrido, sobre todo para medicamentos en adultos, no están realmente completamente validados en países en desarrollo y en países con grandes niveles de desigualdad como los nuestros. Los indicadores de calidad de vida hasta donde yo he mirado, pues fueron
desarrollados para países en desarrollo y son básicamente más que calidad de vida, para mí son indicadores como de la independencia que una persona puede tener cuando tiene una enfermedad, pero realmente, digamos, de la capacidad de valerse por sí mismo, pero eso, digamos, para países como los nuestros, donde no hay una red fuerte de seguridad social, la calidad de vida puede ser un concepto completamente diferente. Y por último, pienso que un problema que yo creo que es que sobre todo en nuestros países, en países como el nuestro, donde la institucionalidad de todas maneras es débil, ¿sí? Es mucho más débil que en otros países que usan mucho estas tecnologías, es el problema de los intereses particulares. Yo creo que y me vuelvo a lo de la evidencia, es decir, cuando uno mira, digamos, la evidencia de la eficacia y de la efectividad de muchas de las intervenciones en salud, la gran mayoría de la evidencia que llamamos de buena calidad ha sido financiada en general por la industria, porque, digamos, un ensayo clínico que puede costar de 2 o 3 millones de dólares para arriba, pues casi ningún gobierno o casi ninguna organización, digamos, sin ánimo de lucro lo financia. Finalmente uno termina, digamos, teniendo la evidencia de la eficacia y de la efectividad de las intervenciones de fuentes que en su mayoría han sido financiadas por los que la producen. Y hay ya bastante evidencia también de que la mayoría de esos análisis, digamos, tienden a favorecer, ¿sí?, a la intervención. Yo no digo que estén sesgados ni nada, pero lo que se ve, digamos, como un hecho claro es que la mayoría de los estudios donde se prueba cualquier intervención y que es financiada por la industria tiende a dar un resultado positivo a la intervención. Entonces, digamos que esas son, digamos, como algunos de los aspectos que yo quería como traer con relación a este debate sobre el uso de la tecnología, de la evaluación tecnológica para la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. De verdad que los 3 aportes han sido muy claros, muy precisos. Quiero resaltar solo 3 frases para que empecemos un debate corto de unos 5 minutos. La primera es que los ejercicios, los aportes de la evaluación científico-tecnológica de lo que ocurre en salud debe entenderse así, como un aporte para el debate público. Ese es un primer mensaje de fuerza que me parece clave. El segundo es la necesidad de que la academia apoye a precisamente la población en toda su diversidad de necesidades en la cualificación y en la entrada más clara y consciente al acuerdo social, al acuerdo político que implica unas decisiones de este tipo. Y tercero, pues algo que saco de la presentación de Fernando que es muy importante y es poner en su lugar a la evidencia científica. No es la verdad absoluta, no es el único criterio, al contrario, debemos ser cada vez más críticos con esa evidencia científica de manera que pues, la pongamos en su lugar y pasemos más bien a un proceso legítimo de construcción de acuerdos sociales y políticos. Entonces, simplemente esas 3 conclusiones, comentarios a estas intervenciones. Miguel, por favor. No, pero sí. Sí, se escucha con esto. Bueno, perfecto. Entonces, el primero es un tema de enfoque de la salud en términos y del abordaje de la enfermedad, pues que es la contraparte del tema de salud, que creo que aquí, cuando estamos en un ámbito académico, debemos empezar a hacer la reflexión profunda si vamos por el camino correcto. En el mundo estoy hablando en términos mucho más macro, es decir, voy a poner un ejemplo. Yo tengo la convicción, lo he dicho en muchos escenarios, siempre que lo digo me echan tomates, pero pues lo voy a volver a decir, es que uno de los peores inventos que ha podido tener
digamos, desarrollo científico ha sido el descubrimiento de los antibióticos. Y entonces, cuando yo digo eso, siempre me están diciendo uno de los peores inventos que ha tenido. Y voy a dar mi explicación. La explicación es básicamente esta para que empecemos un poco a reaccionar. Es la siguiente, mire. En los años 40, la orientación de la investigación científica estaba alrededor de cómo desarrollar el sistema, los sistemas inmunes para que las personas, y estaba alrededor de eso pues todas las vacunas, y de ahí en adelante se desarrollaron esto, para que las personas se defendieran ellas solas, o sea, cómo estimular a que las personas… Aparecieron los antibióticos y nos resolvieron el problema, y hasta hoy, hace 10 o 15 años, estamos volviendo a retomar ese paradigma. Lo que estoy diciendo es, y olvidamos una serie de medicinas tradicionales en todo el mundo que ya habían dado probablemente respuesta por ensayo y error o por cualquier tipo de razón, y las empezamos a mirar con desprecio porque con los antibióticos habíamos logrado resolver el problema de la vida. Entonces ese es un primer tema para dejarlo aquí, porque esto es un centro de pensamiento y que ojalá empecemos de pronto un poco más atrás a pensar si el paradigma por el que vamos, donde nos tenemos que ligar a unas farmacéuticas que seguramente dijeron aquí está esto y que siempre saquen el nuevo antibiótico, que pues no creo que aporte muchísimo más que el otro, pero es enormemente mucho más mayor, y caemos en la trampa los profesionales de la salud en estar formulándolo cuando no sabemos muy bien cuál es el hecho. El segundo tema que me parece muy importante, que era el que estábamos discutiendo ahorita, el sí legítimo y el no legítimo. Lleguemos a ese sí no legítimo, me parece que ese es un elemento esencial, es un elemento que hace que pongamos esto. Y el otro tema es, aceptemos los retos de soñárnosla como la queremos. Porque es que partimos de un sistema, de una forma, de donde veníamos, estamos organizando las cosas, pero no la estamos soñando ya. ¿Por qué no nos la soñamos primero y decimos ¿qué es salud del país? Salud, en su concepción amplia, eso va a significar muchas cosas. Queremos, vengámonos a como estamos hoy, que tampoco estamos tan mal. Después, yo a diferencia del doctor Patiño sí me toca utilizar cifras, todos los datos, a todo rato, y todas las estadísticas y todas esas cosas, y espero que los médicos cada vez utilicemos más las estadísticas y miremos a ver cuál es el posible camino que podemos tener. Sí, porque, hombre, es distinto soñárnosla a largo plazo y después decimos, oiga, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer hoy, pero en esa dirección? Okay. Ese es el tema. Muchas gracias, Miguel. Sí, Renata, por favor. Nuestra decana de enfermería. Sí, yo quiero mencionar algo muy corto que tiene que ver, uno, con los abordajes cualitativos que en ocasiones olvidamos cuando estamos hablando de obtener la evidencia científica, porque la evidencia científica muchas veces la centramos en aquellos estudios donde el top es el ensayo clínico y todo lo que es el abordaje cualitativo se nos olvida y perdemos esa riqueza. Y entonces eso coincide con el profesor que me antecedió, donde todo lo que pudiéramos nosotros haber vivido anteriormente lo podemos potenciar con esos estudios cualitativos. Y mencionó lo de los antibióticos y pensaría yo que hasta razón tiene, porque los antibióticos sí nos han salvado de muchas cosas, pero hoy en día estamos enfrentando resistencia a los antibióticos, incluso a los antibióticos que utilizan en el sector agrario. Y cuando nosotros nos los comemos, generamos todas esas resistencias y ya no se sabe qué hacer ni siquiera con su manejo a nivel de las aguas. Y entonces estamos enfrentando unas situaciones que incluso lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, pensemos esas tres cosas, los excesos y a veces olvidarnos de abordajes que tenemos a la mano y no los consideramos. Gracias, Renata. Sergio, un minuto. Gracias. Un minuto. Yo creo que plantear de si, pues, en esos términos, con la curiosa que lo hace Michelle, de la culpa es de los antibióticos, pues es ir a un viejo debate de si la ciencia es buena o es mala. Yo creo que es simplemente lo que ocurre con la ciencia y con los descubrimientos. Es el uso que se le hace a eso y lo que permite o promueve la utilización, la falta de control, etcétera. Es decir, aquí es precisamente, los antibióticos son un avance de la ciencia que permite a la humanidad superar etapas que fueron monstruosamente malignas, ¿sí? Y el uso indiscriminado, o sea, una ideología que corresponde, ahí tenemos que ver a qué, o una postura, venta, consumo, es decir, es ese tipo de cosas lo que hay que ver, la falta de control, etcétera. De manera que yo pienso que no solamente con los antibióticos, inclusive con el uso indiscriminado de las vacunas. Veamos que el ejemplo de la VPH y de muchos medicamentos, la vacuna del virus del papiloma humano, que se ha demostrado perfectamente bien su eficacia en cuanto a la prevención de la enfermedad y la disminución a largo plazo, o como consecuencia de ello, del cáncer de cuello uterino. Pero lo que no se informa, y aquí volvemos al problema de la integralidad, es los problemas de los efectos secundarios del uso de la vacuna. Y por ejemplo, nunca se advirtió por parte de los productores del peligro que tenía el uso de la vacuna del papiloma humano en personas con antecedentes de enfermedades autoinmunes o enfermedades inmunológicas, ya sea por antecedentes familiares o porque le estuviera sufriendo. Hoy en día sabemos que es una contraindicación el uso de la vacuna del papiloma humano en quienes tienen ese antecedentes. De manera que, y los COX y las demás, es decir, el problema de la evidencia es informar integralmente, no solamente el efecto farmacológico inmediato o biológico inmediato para venderlos, sino también el concepto de la seguridad y los efectos colaterales y cómo afectan a la vida humana. Ok, ya vamos a terminar este panel, pero un mensaje final. Desmedicamentalización es tal vez la cosa, ¿no? Porque pues ese es el punto, no es tanto si es buena o es mala, sino que estamos en un exceso, estamos en una cosa que se llama consumismo médico, que ya es demasiado. Bien, vamos a entrar entonces al panel final, que se llama Estructura de Gestión del Sistema y de Recursos. La doctora Diana Colorado va a ser de moderadora.